poderles acoger en este lugar. Soy José Jaime Rosell, el rector de esta casa, una casa con mucha historia. Yo les diría que es uno de los lugares más bonitos de Roma. Se lo digo de verdad y de corazón. Les voy a contar un poco la historia de nuestra casa. En el año 1450, han pasado muchos años, en Plaza Navona se funda la iglesia de Santiago y San Ildefonso, la iglesia, digamos, de la Corona de Castilla. Una iglesia que todavía está, aunque con otro nombre. ¿Han visitado ya Plaza Navona? Ayer por la noche. Cuando uno ve la fuente de los Cuatro Ríos, está la gran iglesia de Santa Inés. Al lado está el Palacio Panfílico y es la Embajada de Brasil, justo enfrente. Una iglesita pequeña para lo grande que es la plaza. 70 años después, 1518, se empieza a construir la iglesia que tenemos aquí al lado y donde luego participaremos en la Eucaristía. ¿Para qué sirven estas iglesias? En primer lugar, son el rostro de España en Roma, el rostro de España ante el Papa. Hay que demostrarle al Papa que España es un país grande y un país católico, de tal forma que el Papa bendiga, proteja a nuestra nación. En ese aspecto van a contar con lo mejor, lo más grande, para poder dar esa imagen de, digamos, de grandeza. Tenemos también a don Fermín, que es el señor vicerrector. Yo soy de Valencia, don Fermín es de la diócesis de Badajoz. Y en ese lo más grande van a contar con los mejores arquitectos, con los mejores pintores, con los mejores escultores, con los mejores músicos, con las mejores fiestas. En Plaza Navona habrá corrida de toros. En Plaza Navona, el día de Pascua, organizarán unos grandes monumentos de arquitectura efímera, con un gran templete dedicado al Cristo resucitado y a la Corona de Castilla, un gran templete dedicado a la Virgen y a la Corona de Aragón, con 4 escenarios para 4 grupos de música que van a ir acompañando la procesión. Nuestro archivo, que es desde 1450 hasta hoy, contamos con toda la documentación de la casa. Y ahí también contamos con los carteles donde se prohibía a los romanos, por parte del cardenal encargado de las calles, visitar Plaza Navona por 3 días, porque los españoles tenían que montar toda la estructura para las fiestas. Y en los contratos prematrimoniales, en no pocos, las chicas romanas pedían como una de las exigencias para el futuro esposo que al menos una vez en la vida les llevara a ver las fiestas españolas de Plaza Navona. Y entonces teníamos buena fama. Repito, ¿para qué sirven? 1, para ser la imagen. 2, para la caridad. Esta iglesia de Montserrat de la Corona de Aragón en ese momento tenía 2 hospitales, un hospital de hombres y un hospital de mujeres. En Plaza Navona hay 2 hospitales de mujeres y 1 de hombres. Cuando hace 500 años y 11 meses llega a Roma un tal Ignacio de Loyola, se aloja en el Hospital de Hombres de Plaza Navona. Luego San Ignacio vendrá a predicar aquí, a esta iglesia, una iglesia donde se ha ido desarrollando también la vida de los españoles. En nuestra iglesia, hoy los sacerdotes seguimos firmando cada vez que celebramos la Eucaristía. Tenemos las firmas, hemos localizado unas 80 de San José de Calasanz, fundador de los Escolapios, que venía a nuestra iglesia pues, para poder también tener unos estipendios con los que poder mantenerse. En lugar, decía, también de la caridad, los hospitales, la visita de los enfermos, enterrar a los españoles que no tenían los medios. Hoy seguimos teniendo un panteón de españoles en el cementerio principal de Roma, en el cementerio de Campo Verá. Y hace 200 años, por
1000 motivos, la iglesia de Plaza Navona se abandona, arrancan todo el patrimonio y lo traen aquí. Mucho de lo que hoy vemos y que les explicaremos viene de Plaza Navona. No les voy a hacer ahora que se giren, ahora es otro momento. Quizá antes de la misa, cuando terminen, si sirve también entre un momento y otro, les explicaremos. Solo les voy a decir algo, porque vean también la grandeza de esta casa querida por los españoles que vivían en Roma. Cuando han entrado, les ha dado la bienvenida un busto un busto de un sevillano. Si me permiten una broma, en esta casa los sevillanos los tenemos por todas partes. Y para bien. El que les ha dado la bienvenida es un sevillano, Pedro de Foix Montoya, que estudia leyes en Salamanca y que y luego viene a trabajar a Roma a la asignatura, a los tribunales, y deja una parte importante de sus bienes para la iglesia, la otra, la de Santiago, la de Castilla. Y él pone condiciones, lo que se saque del alquiler de las casas, de la venta de la madera, de los terrenos de monte. Voy a pagar un sacerdote, creo una capellanía perpetua. Y ese sacerdote tiene que atender a los pobres, a los encarcelados, dar la dote a las chicas españolas. En esta iglesia, hasta inicios del siglo XX, se daba la dote para que pudieran casarse. Y celebrar la misa diaria por mí y por mis difuntos. Por ese motivo, y otras muchas donaciones, en esta iglesia había un grupo de 9, 10, 11 sacerdotes. Hasta que hace 74 años, el rector de la casa, don Maximino Romero de Lema, quien después fue obispo auxiliar de Madrid, obispo de Ávila y regresó al Vaticano para trabajar como secretario de la Congregación del Clero, transformó la estructura. Desde ese momento ya no habría sacerdotes que vivieran aquí de una manera estable, sino que se convertía esta casa en un centro de estudios y se daban becas para sacerdotes diocesanos que pudieran investigar. En este momento hay 8 sacerdotes que están haciendo el doctorado, 2 de ellos son de Sevilla, los podrán después saludar. Y luego, cada año hay un grupo de sacerdotes ya doctores que presentan un proyecto de investigación y vienen por un mes. A lo largo del año son entre 40 y 50 los que vienen por un mes con obligación de publicar. Además de eso, la Casa está promoviendo proyectos de investigación. En este momento se ha publicado un volumen, junto con el Archivo Secreto Vaticano, el Archivo Histórico Vaticano, sobre los documentos españoles que ahí se conservan del Cisma de Occidente. Saben que el Cisma de Occidente es esa época de la Iglesia en la que llegamos a tener 3 papas al mismo tiempo. Y uno de ellos era un español, el Papa Luna, el Papa Benedicto XIII. Sabéis que a él se debe una expresión famosa a nivel popular, ¿no? Porque a él se le pide a los 3, dimitan, y elegimos uno. Y Benedicto XIII dijo que no, que él era un papa legítimo y que no dimitía. Y se mantuvo ahí. Por eso utilizamos el mantenerse en sus 13, cuando uno es una persona testaruda, que no, por el Papa Benedicto XIII. Bueno, se ha traducido, se ha publicado ahora un diccionario en 3 volúmenes sobre obispos españoles. Hay un proyecto ahora sobre nuestro archivo musical, otro sobre los papas Borja o Borgia, Alejandro VI, Calixto III, otro sobre Juan Bautista Vives, un sacerdote que está en el origen de la Universidad Urbaniana, del Colegio Urbano, de la formación para los sacerdotes que se dedicaban a las misiones. Y por aquí han pasado muchos sevillanos, y siguen pasando muchos sevillanos, gente que ustedes puedan conocer. Vuelvo al Pedro de Foix Montoya. Ese busto que ustedes ven, o que verán a la salida, está realizado por uno de los grandes escultores que hay en Roma, Gian Lorenzo Bernini. Es uno de los 3 bustos de Bernini que se custodian en esta casa. Como es otras muchas obras de arte
y vinculadas con la historia. En la iglesia después veremos el sepulcro de los dos papas, Alejandro VI y Calixto III. Veremos lo que fue el sepulcro de Alfonso XIII. En esta iglesia nuestra era organista, tocador de órgano, dicen los recibos, uno de los grandes músicos, compositores del Renacimiento español, Tomás Luis de Victoria. Aquí fue ordenado sacerdote el cardenal Merry del Val, quien sería secretario de Estado con San Pío X. Noticias del corazón, aquí se casó Sara Montiel, pero eso es historietas de la historia. Y aquí tenemos una gran cofradía, la Cofradía de la Resurrección, esa que organizaba en Plaza Navona. Era una cofradía eucarística, donde a lo largo del año tenía grandes cultos. No es por casualidad que en nuestro archivo musical hay una parte muy importante dedicada a la Eucaristía. Las 40 horas, resurrección, que la procesión era eucarística, corpus. La otra gran devoción que en esta casa se mantuvo es la de la Inmaculada. Y ahí también tiene la culpa otro sevillano. A inicios del año 1600, el rey de España necesita un símbolo, algo que una a toda la nación. Y se da cuenta de la devoción que los españoles tienen por la Inmaculada. Manda a 3 legados, y de ellos 3, uno es un sevillano, Bernardo de Toro. La lápida de Bernardo de Toro hoy está en nuestra iglesia a los pies de la Virgen de Montserrat. Bernardo de Toro aquí en Roma se encargará de llevar adelante los procesos de canonización, de beatificación de muchos sevillanos. Él es el responsable, entre comillas, de la beatificación de San Fernando Rey, pero viene sobre todo para defender la causa de la Inmaculada. El rey le encarga obtener del Papa 2 cosas: que se proclame el dogma de la Inmaculada y que la Inmaculada sea proclamada, nombrada patrona de España. Por ese motivo, en primer lugar, va a hacer unas medallas de la Inmaculada que el Papa le hace retirar. Organiza grandes fiestas. Él deja que está fundado una capellanía precisamente para dar culto a la Inmaculada. Hay un cuadro que verán pagado por el obispo de Jaén, dedicado a la Inmaculada, un cuadro enorme del año 1630. En el archivo musical tenemos todas las partituras manuscritas del oficio que se compone para la Inmaculada, 1632. Otro de nuestros sevillanos. Pero vuelvo a las fiestas y entramos a lo que ustedes hoy han venido. Saben que en la Edad Media se plantea como gran modelo de vida cristiana la vida de los monjes, la vida de los consagrados. Y en eso los laicos dicen que también quieren compartir esa vida de perfección de monjes, de frailes. Y ahí es donde empiezan a nacer las hermandades, las cofradías. Y tenían especialmente 3 funciones, 3 objetivos: la vida de oración personal y de penitencia, el culto y la vida de caridad. Por eso todas las cofradías, y hablo de la nuestra de la Resurrección, cuidan estos 3 aspectos. Cuando van caminando históricamente, sobre todo en la época del Barroco, el culto, la segunda de los objetivos, adquiere una gran importancia, casi llegando a ser el único objetivo que tienen las hermandades y cofradías. Pero ¿saben ustedes lo que ocurre? Que cuando uno pierde el norte, cuando uno pierde sus raíces, sus objetivos, mueren. Y lo que por un lado parece
el gran momento de las hermandades y cofradías, porque visiblemente aparecen como algo grande, se dan cuenta que son árboles que no tienen raíces y acaban muriendo. Y es una época en la que irán desapareciendo, también por otros motivos, muchas de nuestras hermandades y cofradías. Y ahí muere y desaparece, me van a perdonar, por fanfarrones, la cofradía de la resurrección de nuestra iglesia. Porque hay un momento en que dice vamos a por todas y se arruinan de tal manera que no pueden seguir. A mí me alegra mucho el que ustedes estén hoy aquí y por el objetivo. Podrían tener una coronación magnífica, un día espléndido, pero ustedes han querido que eso que se va a hacer visible tenga sus raíces. No solo hoy, pero también hoy. El tener una formación, el ir profundizando y conociendo lo que somos, el ir creciendo en el culto, por supuesto, pero en la vida de oración, en la vida espiritual, en la vida personal y en la caridad nos va a hacer fuertes. Recuerdo una vez, yo hice mi tesis sobre religiosidad popular, hablando con un hermano mayor de una hermandad grande y floreciente. Tenían todo. Tenían unas celebraciones magníficas, tenían muchísimos miembros, tenían mucha gente joven, muchas actividades, muchas obras de caridad. Y yo hablando con él, pues le daba la enhorabuena. Y él me decía, a mí no me preocupa el presente, me preocupa el futuro. En la medida que ustedes sean fieles con sus orígenes, honestos con esos fines, no tengan miedo del futuro. Ustedes van a crecer, van a ser felices redescubriendo, viviendo su ser cristianos bajo la protección y el manto de la Santísima Virgen. Van a encontrar en la fe el sentido de la vida, pero van a ser un testimonio y un ejemplo para quienes les rodean, ser sal y luz en medio de donde desarrollen la vida, en su ciudad, en su trabajo, con los amigos. Y ahí nace la sana envidia. Y ahí quien les vea queriendo imitar, se unirán a este proyecto hermoso que es su hermandad. Por eso les felicito. El Santo Padre, no hace mucho, hace unos meses, hablando a cofradías de Italia, les hablaba precisamente de esto, de cuidar la formación, de cuidar esas raíces de fe, de cuidar el culto, de ser honestos con lo que son y desde ahí con su futuro. Me toca presentar a los dos ponentes, algo que yo considero que no es necesario. Por un lado, presentarles a don Álvaro Román, yo creo que no tiene mucho sentido. Don Álvaro es hijo de Cantillana, vinculado a lo largo de su formación con la figura de María. Él estudió aquí, en Roma, hizo el doctorado en Mariología, y fue donde nosotros nos conocimos durante esa época. Yo estaba en Roma trabajando y obtuvo su doctorado con la máxima calificación, summa cum laude. La tesis era La Divina Pastora en los escritos de Fray Isidoro de Sevilla. En este momento, don Álvaro es párroco de San Lucas, en Sevilla, desde 2023. Tiene trabajado mucho en torno a la figura de María y su currículum así lo refleja, en publicaciones, en libros, en artículos, en participación en congresos, siendo miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional, de la Sociedad Mariológica Española, de la Asociación Mariológica Interdisciplinar Italiana, publicando artículos en revistas varias, Mariano, Estudios Franciscanos, Isidoriano. Me salen las palabras en italiano, es decir, curando, comisariando
alguna exposición sobre la Virgen. Yo creo que es una persona que lo conocen y que vale siempre la pena escuchar. Y tenemos también al padre Rafael Jesús Jiménez Morillo, nacido en Sevilla, religioso de la Orden de Predicadores. En este momento está residiendo en Roma porque es asistente del Procurador General de la Orden de Predicadores, los dominicos, desde el año 2022. Había hecho estudios civiles, en ciencias políticas, en administración, por la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Tiene estudios en lenguas clásicas, en latín, y es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Roma, con el Evangelio, en el 2023. Para nosotros es una alegría, como decía, y un honor el tenerles aquí y además poder escuchar a dos grandes ponentes. Tengan una buena jornada, sean bienvenidos a esta su casa y compartiremos juntos esta mañana. Muchísimas gracias. En los tiempos. Vale. 35 minutos. Bueno, pues va a empezar el menos importante, pero así creo que todos ganamos en humildad. En primer lugar, me gustaría dar las gracias sobre todo al pueblo de Cantillana, porque no es la única colaboración que he tenido con vosotros, a la Hermandad de la Soledad y, por supuesto, una enhorabuena enorme, porque de hecho es un hecho histórico. Y en toda su trascendental importancia, es algo que entra en la historia. Coronar a la Virgen es un modo de hacer presente en la sociedad precisamente algo que ya es difícil de aprender, que es que la Virgen María, o una realidad sobrenatural, puede ser constante, es decir, puede crear un pozo que sea capaz de generar movimientos en la sociedad. Así que enhorabuena. Quiero agradecer especialmente a don Álvaro porque nuestra amistad se va engrandando con estos compromisos mutuos y ya hemos compartido muchas veces altar. Esta es la primera vez que compartimos estrado y espero que nunca compartamos cadalso, porque estamos casi por hacerlo, ¿no? Y también, por supuesto, a los responsables de esta venerable institución, a la presentación del rector y a todos los sacerdotes españoles que viven en Roma. Verdaderamente para mí siempre ha sido un gozo encontrarme con ellos, del clero secular, no son pocos, y siempre se encuentra uno un trozo de patria. Yo casi siempre he vivido fuera de España y eso siempre es reconfortante. Muy bien, dicho lo cual, la conferencia va a tener que ser bastante más corta de lo que yo esperaba porque es un tema muy amplio y en cierto sentido me gustaría hacerlo para dar pie a un mayor desarrollo en especie de lo que don Álvaro va a hacer tanto desde el punto de vista histórico y más centrado en la realidad de lo que es la Virgen de la Soledad en Cantillana. Yo solamente quiero tender una especie de puente entre lo que vosotros veis en vuestra realidad y lo que está consignado, lo que está entregado, lo que viene de la tradición en torno a lo que es la devoción mariana basado en una doctrina concreta. Me explico. Casi todo lo que hay en el acto humano, todo lo que nosotros hacemos, y todo lo que nosotros hacemos con la finalidad de tener una relación con Dios, siempre está basado, evidentemente, en un inicio que viene de Dios mismo. Es decir, nosotros no hacemos nada que pueda acercarnos a la realidad de Dios, sino es porque Dios mismo nos atrae. Y aquí se encuentra precisamente el fundamento de que cualquier obra de piedad, devoción, culto, admiración, etc., siempre va a nacer de una fe que viene sembrada por la gracia, del desarrollo de una esperanza y de la consumación de una caridad. Por tanto, yo lo que voy a hacer simplemente es intentar daros unas pequeñas pinceladas de lo que la doctrina, y en esto quiero ser un poco canonista, que para mí doctrina es lo que constantemente se enseña y que se convierte casi en norma, lo que la doctrina dice acerca de María al pie de la cruz, que da lugar precisamente a la advocación de la soledad. Muy bien, quiero también hacer una pequeña declaración sobre el método porque yo
soy lego en la materia de la teología, nunca osaréis considerarme teólogo, yo me encargo de algo más humilde que es el derecho canónico, y por ello quiero ser cauto a la hora de tratar las fuentes. Os lo explico así un poco. Generalmente existe la tendencia a circunscribirlo todo a una crítica textual, en el sentido más amplio del término, cuando se habla de algo de la Biblia. Yo voy a intentar darle una aproximación mucho más cercana a mi propia ciencia y sobre todo tener en cuenta otro tipo de fuentes, como pueden ser las fuentes romanas clásicas o incluso las fuentes literarias cercanas al texto que da producción al fragmento que tenemos. Porque todo esto es simplemente 2 versículos de la Sagrada Escritura. Juan 19, 25, 27. Al pie de la cruz estaba María, y junto a María Magdalena, María de Cleofás y el discípulo amado, Jesucristo tiene un diálogo con ella: he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. Ya está. Y son 2 versículos. Pero de aquí hay una virtualidad tan grande que es capaz de generar todo un dinamismo que es casi uno de los puntos centrales de la mariología. Sobre todo por estar centrado quizás en el aspecto más importante y en el punto más declarativo, más expresivo de toda la cristología del Evangelio de San Juan. Porque el momento de la cruz es el momento más significativo de toda, podemos decir, todo el desarrollo teológico de la figura del Cristo. Y en ese momento aparece este fragmento. Muy bien. Quiero sobre todo describir un momento teológico. Y el momento teológico es el momento teológico del Calvario. Esta escena que nosotros contemplamos, esta imagen de la Virgen de la Soledad, se desarrolla en un escenario, que es el Calvario, que es la cruz, que tiene unos personajes, una historia, etc. Y en ello se crea un momento teológico, es decir, es un momento en el que el misterio de Dios, o lo que nosotros podemos decir de Dios, entra en contacto con las potencias del alma, tanto del intelecto como de la voluntad. Entonces eso es lo que yo describo como momento teológico. El término no es mío, pero para que entendamos esta terminología, vamos a describir el momento en el que la Virgen de la Soledad está al pie de la cruz. El momento de la cruz es secuencia y es secuenciado a través de varias escenas en las que los personajes secundarios se manifiestan de modo libre y espontáneo, y esto es importante. En toda la teología joánica y sobre todo en su modo de escribir, los personajes que aparecen siempre se desarrollan de manera espontánea. Los soldados que se reparten las vestiduras, los que increpan a Cristo en la cruz, María y la madre y María Magdalena, que están también haciendo en cierto sentido algo que se relaciona con Cristo pero con una cierta distancia. Es decir, hay un desarrollo de la voluntad libre de los personajes. Y esto es un punto importante. Imaginaos que este momento de la cruz es un sitio donde pasan muchas cosas, sin tener necesariamente una relación con otra. El momento descrito en el pasaje tiene 3 elementos significativos, que en cierto sentido enmarca la acción de discurso del crucificado, es decir, el crucificado se va a manifestar a través de estos elementos, y son el Gólgota, que es el lugar geográfico donde tiene lugar la escena, el Titulum Crucis, que es el letrero que hay encima de la cruz, es un elemento muy importante para entender la escena, la desnudez y la cercanía de los interlocutores. Esto es lo que compone este momento teológico. El primer término, el Gólgota, que define precisamente la naturaleza de un monte, tiene una resemblanza bíblica muy importante y para el autor del Evangelio y para los oyentes y lectores del Evangelio tiene aún mayor importancia. ¿Por qué en un monte? Se podría haber crucificado, como era común por ejemplo en Roma, junto a las vías de acceso a la ciudad, para que la gente viera a los crucificados y fuera en cierto sentido ejemplarizando. Es verdad que el Gólgota estaba en una de las entradas, pero está en un monte de difícil acceso. El modo de entender que lo divino se relaciona con las alturas, que es algo muy arcaico en el desarrollo de las religiones mediterráneas, en Israel tiene una particular importancia. Entre otras cosas porque el propio nombre sagrado, Yahvé, designa un área geográfica en la península del Sinaí, es decir, tenéis que recordar todo lo que es el monte de las bienaventuranzas, el monte Horeb, el monte del sacrificio, etcétera, etcétera. Es decir, meter al crucificado sobre un monte es un modo de atribuir divinidad a la persona de Jesucristo,
pero también es el hecho, la función fundamental es la de enmarcar todo lo que se va a ver y sentir y oír en el ámbito del misterio, de esa presencia misteriosa, Shekinah, ¿no? La presencia misteriosa de Dios entre el pueblo. También hay otra referencia a un monte muy importante, quizás sea, y es lo que apuntan la mayoría de los teólogos que estudian este fragmento, haga una referencia también a otro monte, que es el monte Gelboé, que es donde muere Saúl. Es muy interesante porque la literatura joánica siempre va a tener en cuenta que Jesucristo es sobre todo el rey de Israel, eso lo vamos a ver ahora en el Titulum Crucis, y es precisamente en la muerte del primer rey de Israel, que tiene unas similitudes bastante importantes con lo que San Juan va a contar. Es un rey que es traicionado, es un rey que asume la muerte voluntariamente, aunque de manera muy distinta a la de Cristo, que es lacerado, es decir, muere a consecuencia de una lanza, él mismo se suicida, y que además existe una maldición sobre el monte, ¿no? De hecho, es muy famoso el responsorio de Cuaresma, de Montes Gelboé, nec rores, nec ruina suprate, ¿no? Que es un canto de David en Samuel. Oh monte Gelboé, que no caiga sobre ti la lluvia, porque en ti murieron los fuertes de Israel. Este quizás sea la significación más importante, o lo que los exégetas llaman el fragmento que sirve de base literaria para la escena del crucificado, el monte Gelboé y la muerte del primer rey de Israel. El segundo elemento es este del Titulum Crucis como tal, ¿no? En la que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Un titulum en una cruz, al menos en el sentido propio romano, porque no son solo los romanos los que crucifican, no solamente sirve para dar una advertencia, por ejemplo, para publicar la razón de la condena, ¿no? Este hombre ha sido crucificado por tal cosa, ¿no? O no es solamente para burlarse del reo, que también. También existe la razón del titulum crucis precisamente para prohibir algo a través de eso. Es decir, yo quiero ejemplarizar una pena, por ejemplo, prohíbo fumar, ¿no? Y entonces yo aprovecho la muerte de alguien, por ejemplo, alguien que ha muerto de cáncer, os pongo la foto del que ha muerto de cáncer y os digo, está prohibido fumar, ¿no? La imagen horrible me sirve para hacer valer, digamos, el mandamiento, o en este sentido la ley que quiero proponer, ¿no? En el sentido romano, el Titulum Crucis sirve también a esto, como las imágenes en las cajetillas de tabaco. Cuidado con considerar a un rey fuera del reino terreno, del reino del César. O sea, no es tanto publicar que Jesucristo ha muerto por sedición, que sería lo normal, haber puesto seditio en el título. No es simplemente para burlarse de él, mirad cómo acaba el rey de Israel, sino también es una advertencia, digamos, es una contrateología. Jesucristo no puede ser considerado rey, porque así es como lo ve el mundo. Y quizás sea esta precisamente, evidentemente está en la tradición romana, la razón fundamental de la importancia de esto para el Evangelio de San Juan. Quizás esta tercera acepción. Santo Tomás de Aquino, en su comentario al Evangelio de San Juan, nos hace ver que en el Titulum Crucis, en esta idea, hay tres elementos. Uno es la declaración, dice él, de la maldad que tienen los cautivos, es decir, la maldad que estos cautivos por el pecado, que son, él los llama los judíos, pero bueno, son más personas, tienen a la hora de matar a Jesucristo, ¿no? Es decir, ellos han matado a su propio rey. Una segunda razón sería la publicación de la lectura, es decir, es como la promulgación de la nueva ley. Como todas las leyes tienen que ser promulgadas, el legislador romano proclama que Cristo es rey, y rey de Israel. Y por tanto hay una especie de promulgación de la nueva ley que trae Jesucristo. Un sentido teológico bastante más profundo. Luego también dice que es para conservar el testimonio. ¿Por qué? Porque en el modo en el que yo planto delante de la puerta de la ciudad para escarmiento de todo el mundo, que este verdaderamente es el Hijo de Dios y que verdaderamente es el Rey de Israel, es hacer justicia a lo que Cristo ha dicho antes con Pilato cuando tienen el diálogo sobre la verdad. Bueno, todo esto es para decir que en la lectura que hace Santo Tomás del fragmento, el Titulum Crucis demuestra la realeza de Jesucristo. Eso es fundamental. Por tanto, tenemos el monte que demuestra la divinidad de Dios, el título de la cruz que demuestra su realeza,
su carácter de gobernante. Y nos falta otro elemento, que es el elemento de la desnudez. Aunque parece una tontería, en la desnudez se hace una referencia sobre todo a dos cosas: a la vulnerabilidad, y Dios se manifiesta como alguien que puede morir y que de hecho muere. Hay una referencia al pecado, y si os recordáis, el primer pecado consiste en, el primer efecto del pecado, según el Génesis, es ver que estaban desnudos. Por tanto, el ver a Dios desnudo es ver a Dios precisamente como cataplasma del primer pecado. Y para San Juan esto es muy importante porque en la teología fundamental, la cristología propiamente joánica, Jesucristo está como remedio del primer pecado y como juez del mundo. Esto es todavía más importante. En la desnudez también se da otro aspecto bastante más fuerte, que es precisamente el hecho de ver cómo la carne del ser humano se convierte en el libro donde se escribe la propia historia de salvación. Es en las llagas de Jesucristo, es en todo el fenómeno fisiológico de su cuerpo, donde se está cumpliendo teándricamente, diría San Ignacio de Antioquía, toda la voluntad de Dios. Es decir, la manifestación de la voluntad de Dios, que es en la creación del universo, ahora está precisamente en el sufrimiento de un cuerpo humano. Es una microcreación, diría San Ignacio de Antioquía. Y esto es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que en el momento de la cruz, en el Evangelio de San Juan, se está produciendo esta gran manifestación. Dios omnipotente está actuando, está haciendo las cosas nuevas a través del propio Jesucristo, que es Dios encarnado. Muy bien, pues todo esto evidentemente sirve para introducir a la figura de María. Y claro, la figura de María, evidentemente, en toda esta importancia recibe una gran, digamos, expectación. Porque imaginaos que en el momento más importante de la película, pues aparece un personaje, tiene que ser un personaje importante, porque si no, no estaría en el momento más interesante, estaría o al principio o al final. Porque aquí estamos precisamente en lo que Jesucristo dice. En todo lo anterior, Jesucristo ha mantenido siempre un silencio, se ha confrontado con unos y con otros, en la cruz se relaciona casi ya más con lo sobrenatural, ahora se relaciona con un ser humano en concreto, es un diálogo con el discípulo amado. Y esto es importante, estamos en el momento del mayor drama posible, cuando el drama, pues la literatura probablemente ya ha llegado al cenit de la acción, y en ese momento se para, es como una especie de espacio en concreto para mantener este diálogo con su madre. Nunca ha escapado a la teología la importancia de esto por la propia naturaleza del fragmento, ¿no? Es decir, desde el punto de vista literario ya es conmovedor. Alguien que está a punto de morir, y de hecho, esto es importante, está in articulo mortis, es decir, la muerte ya es segura. Antes podía ser, y de hecho está la tentación de si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, con todas sus teorías, pero ya a partir de este momento, cuando ya se han repartido las vestiduras los soldados, que es lo que pasa antes, la muerte ya es segura. Ya no hay posibilidad de indulto, nunca mejor dicho en este contexto, ya no hay posibilidad de nada. Y en el momento cuando ya la muerte es segura y por tanto se ha consumado ya la salvación del hombre, hay un diálogo con el discípulo amado referente a su madre. María se convierte en objeto, en el buen sentido de la expresión, de la acción de Dios. María se convierte en un don de Dios. Pero antes de llegar a eso, lo que quiero decir es que el fragmento como tal puede ser perfectamente considerado, aunque hay un sector de la doctrina que no lo considera así, como el testamento de nuestro Señor Jesucristo. Si abrís, por ejemplo, la magnífica Biblia del Padre Colunga, la mejor que se ha escrito en español, creo yo, no es porque sea dominico, es porque es así. Él mismo llama a este capítulo Testamentum Domini Nostri Jesucristi, ¿no? El testamento de nuestro Señor Jesucristo. Viene una tradición bastante larga. Los exégetas niegan que sea un testamento por una, creo yo, por una simplificación, en el sentido de que creen que los testamentos se cumplen después de la muerte. Jesucristo no está muerto y por tanto no puede ser un testamento, lo cual no es real, porque puede haber testamentos en vida. ¿Por qué es importante reclamar que en este fragmento, en este momento, se da este testamento? La importancia que tiene la palabra testamento, y vosotros lo sabéis,
¿Cuántas familias nos habrán peleado por un testamento? Lo importante que es en la tradición romana. El testamento es el acto supremo de la potestas, del poder que tiene tanto el ciudadano romano como el padre o el dominus en una sociedad, que es el establecer su permanencia a través de la muerte. La hereditas, la herencia, es algo que hace que la familia sea eterna. Por tanto, el acto solemne de yo en mi lecho de muerte dejo a mi hijo este campo, lo que supone sobre todo es dar perpetuidad y eternidad y continuación a la familia. Un testamento hecho por Jesucristo habla precisamente de la eternidad de su Iglesia. Y en el centro de ese testamento, la única, si podemos decir, el único legado, el único fideicomisario que hay en el testamento es el cuidado de su madre. Él no le dice al discípulo amado nada más que he aquí a tu madre. Fijaos, en el momento más importante de la Sagrada Escritura, en el momento más cruel de la historia, en el momento, en las horas de las tinieblas más grandes, Jesucristo y Dios mismo va a morir, se produce el solemne traslado de la herencia a ese discípulo amado, de tener en custodia, veneración, devoción a su madre, que es un personaje que solo ha salido una vez antes en todo el Evangelio de San Juan, que es en las bodas de Cana. ¿Por qué? Y esta va a ser la segunda parte, no quiero alargarme mucho más. ¿Por qué es importante precisamente que el testamento de Jesucristo tenga que ver con María? Pues veréis. Si Jesucristo se ha manifestado como rey, y como rey significa que tiene un dominio sobre la realidad, que tiene un dominio sobre la historia, que en cierto sentido no hay nada ya humano que no pase por su control, lo hace a través de la cruz, es decir, lo hace porque es capaz de sacrificarse en su humanidad, en su divinidad, en toda su realidad, precisamente por una criatura que no lo merece, y por tanto es el acto supremo de la justicia, por lo tanto es el Rey Supremo, que puede perdonar lo imperdonable. Si toda esa realización del misterio se da precisamente en el momento de la cruz, se da precisamente en la muerte, porque tiene una vocación hacia la eternidad. Esto lo podría haber hecho Jesucristo mucho antes. ¿Por qué lo hace cuando ya la muerte es segura? Porque todo su reino y toda su realidad está precisamente desarrollado en una visión escatológica, es decir, en una visión precisamente donde la vida realmente se vive en el cielo. El poner como puente de la realidad material, podemos decir natural y sobrenatural a la Virgen María, es sobre todo y principalmente la consumación absoluta de esa teología de la encarnación. Es decir, María se convierte en el puente que va a llenar una y otra esfera, tanto la esfera natural como esa sobrenatural. Cuando nosotros nos hemos dispuesto a coronar a una virgen que está al pie de la cruz, efectivamente se ha de hacer con esta teología en mente. María, que está sentada a la derecha de Dios como reina enjollada con oro, dice el Salmo 44, es María que está a la derecha al pie de la cruz del Rey Eterno. Y la realeza de María está precisamente al pie de la cruz. Y la realeza de María se hace precisamente como puente que une el mundo sobrenatural al que todos tenemos que aspirar a llegar y el mundo natural en el que estamos constantemente sufriendo. Por último, y con esto termino, la cuestión de la soledad de María tiene también una repercusión bastante importante. No es un término ni fácil ni nuevo en la espiritualidad. Al maestro Edgar le costó casi la hoguera hablar de la soledad. La ponía como la virtud principal por encima de la caridad. No le costó la hoguera, pero casi. La soledad es muy importante que la tengamos en cuenta siempre teniendo en cuenta, valga la redundancia, que es el momento en el que lo imposible se da. Lo imposible es que Dios muera. Y ese momento de lo imposible, de la maldad absoluta, de la falta total de esperanza, viene alumbrado por la única que permanece fiel al pie de la cruz.
Es decir, la soledad de María, en la que ella sufre la ausencia de Dios, es para nosotros la garantía de no estar nunca solos. Porque tuvo que ser precisamente esa mujer, nacida de la gracia y en gracia concebida, la que tuvo que soportar lo insoportable, que es la ausencia absoluta de Dios. Por tanto, es un reclamo a la piedad, precisamente el entender, el tener como faro seguro que, aunque muy oscuras se den las realidades de nuestra vida, en la oscuridad más absoluta estuvo esa luz. Y os lo pongo casi como ejemplo, una curiosidad. Cuando se hacía el antiguo oficio de tinieblas, que era el oficio de laudes y maitines en la Semana Santa, se iba apagando el tenebrario, que era este candelabro con muchas velas. La última, que representaba a la Virgen María, no se apagaba, sino que se escondía detrás del altar. Porque nunca se apagó esa vela ni en el momento de la ilógica más grande. La contradicción, diría Hegel, más grande de la historia. Dios ha muerto, pero María permanece. Así que nada, muchas gracias. Te paso a ti la palabra. Me reitero en los agradecimientos realizados por Fray Rafael y por acotar un poco también el tiempo, ¿vale? Creo que la Santa Misa era a las 12, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Voy a intentar también ceñirme un poco al tiempo, sí advertir que el tema que se me proponía, pues para la investigación y la exposición que hoy voy a intentar hacer, es bastante amplio, ¿no? Los patronazgos marianos en Occidente a propósito de la devoción a la patrona de Cantillana. Yo en un principio, claro, como hay tan poco material al respecto, pues yo pensaba que iba a ser más breve, pero a la hora de la verdad es bastante amplio, ¿no? Entonces yo voy a intentar, en la medida de lo posible, resumirlo, ¿eh? Y si Dios quiere también, me decían que quizás haya una publicación al respecto, pues también podréis consultarlo, ¿eh? Porque es un apartado, por una parte, históricamente bastante amplio y después ya no digamos teológicamente. Pero bueno, para situarnos un poco, yo tomo como punto de partida las palabras de San Juan Pablo II en la Redemptoris Mater, cuando decía que los santuarios son como una manifestación de esa gran geografía de fe y de piedad mariana, pues de la que hay en el mundo o se caracteriza la Iglesia Católica. Análogamente, bueno, pues utilizando esta expresión de San Juan Pablo II, podríamos decir que son tanto los patronazgos marianos que podríamos hablar igualmente de una geografía de fe y de piedad mariana en relación a los patronazgos, no solo en el sentido de las ciudades, de los lugares, sino también de naciones, de grupos de personas y de instituciones. Entonces, la orientación que he hecho del estudio, por una parte, sería las raíces o el origen histórico de los patronazgos de la Virgen María, breves menciones sobre los patronazgos que hay de la Virgen en Occidente, especialmente en la parte de Europa, ¿no?, occidental, después también en España, en Sevilla y finalmente en relación al patronazgo de la Virgen de la Soledad y su sentido teológico. Hablar del origen del patronazgo de la Virgen María, pues bueno, yo creo que para entenderlo adecuadamente lo primero es a ver qué nos dice al respecto etimológicamente el diccionario de la Real Academia Española, ¿no?, que significa el término patrón y por ende el de patrona, defensor o protector, lo cual infiere, ¿verdad?, el hecho de que un grupo de personas o una institución se encomienda pues a un santo o en nuestro caso a la Virgen María. La fundamentación bíblica, en parte ya comentada por Fray Rafael, pues se remonta a dos textos fundamentales para la cristología como también para la mariología. Se trata de la boda de Caná, en la que la Virgen María de una forma bastante elocuente intercede, y también el Calvario, donde la Virgen María es encomendada como madre del discípulo amado por su propio Hijo. Partiendo de estos dos textos, claro, la piedad mariana desde los orígenes del cristianismo ha ido apelando a la mediación de la Virgen o a la intercesión de la Virgen ante Cristo o ante Dios. De ahí la expresión que todos conocemos, latina, apud Deum, ante Dios.
aunque también tiene una serie de acepciones. Esa forma de expresar cómo el pueblo se encomienda o se pone bajo la protección de la Virgen María, pues tenemos bastantes textos al respecto desde prácticamente los orígenes del cristianismo. Quizás el más explícito es un himno, el Sustum Presidium, que se creía que era un texto medieval y después de una serie de investigaciones y el descubrimiento de un papiro en una biblioteca de Londres, pues se reconoció que se trataba de un texto del siglo III y que por lo tanto manifiesta la piedad mariana de los cristianos egipcios que ante las persecuciones se encomendaban a la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. E igualmente el himno Akacistos, que significa estar de pie, con el que el pueblo de Bizancio, de Constantinopla, se dirigía a la Virgen María, invocándola ante las acechanzas que constantemente sufría o padecía la ciudad de Constantinopla. Precisamente en el himno Akacistos tenemos dos expresiones pues, que análogamente o sinónimamente se podrían referir al patronazgo, cuando se la refieren a la Virgen como firmísimo alcázar de toda la Iglesia y muralla invencible de todo el imperio. Sin duda alguna también Constantinopla va a suponer un gran revulsivo para la piedad mariana y es allí donde por primera vez se podrá entender lo que nosotros hoy comprendemos como un patronazgo. Desde allí se introduce también en Roma y desde allí a toda la Iglesia de entonces, ¿no? La Iglesia no solo después como se entera ortodoxa, sino también la Iglesia católica. Pero va a ser sobre todo en la ciudad de Roma donde se va a tener una serie de experiencias y de leyendas en las que el pueblo atribuye la protección a la Virgen María de una forma especial. Al respecto ya tendremos oportunidad de verlo en Santa María la Mayor, como cuando en aquella ocasión, en una procesión realizada por el Papa desde la Basílica hasta San Pedro, con el icono de la Salus Populi, considerada la patrona de Roma, al llegar pues a la altura del Castel Sant'Angelo, donde también creo que el último día lo visitaremos, pues la ciudad estaba padeciendo una gran epidemia, una peste, y cuando llegó a esa altura y envainaba la espada sobre el castillo, en señal del fin de la ira de Dios por intercesión de aquella que se la invoca como salud del pueblo romano. Pues eso por poner un ejemplo. Es sobre todo en el medievo, con la creación de cofradías, de los gremios, cuando agrupaciones o asociaciones de fieles se encomiendan a la Virgen María declarándola su patrona. En este sentido, fijaros, a lo largo de la historia vemos una evolución de cómo se ha de considerar pues a la Virgen como patrona. Patrona de hecho, patrona de derecho. Patrona de hecho, cuando de una forma popular se reconoce a la Virgen María como patrona. Entre el de hecho y el derecho, bueno, pues se hallaría la oficialización del patronazgo en sentido civil o eclesiástico local. Civil, cuando el ayuntamiento, ¿no?, o una institución lo reconoce oficialmente, y eclesiásticamente local, cuando la iglesia del sitio o el clero o una congregación religiosa pues declara a la Virgen como patrona suya. ¿Cuándo es de derecho? Cuando la Iglesia Católica o la congregación de ritos reconoce canónicamente dicho patronazgo. Esto acontece sobre todo a partir del siglo XVII, cuando con la Contrarreforma pues se multiplican los patronazgos y la Iglesia Católica se ve obligada a hacer un decreto de 1630 en el que se pone cuáles son las normas para el reconocimiento de un patronazgo, porque se reconocían patronos algunos que ni siquiera existían, o que eran beatos, o que eran muy recientes. Entonces, entre los requisitos que la Iglesia Católica establecía es que fuera una devoción muy antigua, y preferentemente de santos mártires, santos antiguos, la Virgen María o los ángeles. Y en el caso de que se eligiera, lo elegía el pueblo, respaldado por el clero, el obispo lo presentaba en Roma y la congregación de ritos era la que tenía la última palabra al respecto.
Dicho esto, bueno, pues después del Concilio Vaticano II, en los años 70, hay otro documento que, aplicándolo a la actualidad, pues prácticamente dice lo mismo, pero reafirmando en relación también al derecho canónico, pues cuáles son las consecuencias jurídicas y litúrgicas que después veremos que tiene el reconocimiento de dicho patronazgo. Vuelvo a decir, por no cansar mucho, que todo esto, si Dios quiere, no, lo podréis encontrar bastante más desarrollado si algún día se publica. Vamos a ver ahora una selección de los patronazgos marianos en Europa. Voy a hacer algunas menciones y destacaré los que se encuentran aquí en Italia, por ser ahora mismo el país que nos está acogiendo. Por una parte, la Virgen de Częstochowa, en Polonia, tan significativa, o en Austria, el hecho de que ya también en el siglo XVII se la reconociera patrona por parte del emperador la Inmaculada, o en Alemania, la devoción a la Virgen de Altötting, tan querida por Benedicto XVI y reconocida también como patrona de Baviera, o el hecho, ¿no?, de que Luis XIII reconociera el patronazgo de la Virgen María bajo el misterio de la Asunción. Si bien de Francia el patronazgo más trascendente es el de la Virgen de Lourdes, ya no un patronazgo a nivel nacional, sino de un grupo determinado de personas, en este caso los enfermos. La Virgen de Lourdes es la patrona de los enfermos. En Portugal, pues desde muy antiguo se tuvo como patrona a la Concepción de la Virgen y sobre todo en el siglo XVII es cuando tiene una oficialización. E igualmente trascendente será la Virgen de Fátima, que si bien no es patrona de Portugal, es patrona de muchos lugares y de instituciones, incluso eclesiásticas, ¿no? Os sonará, ¿no?, la Fundación Pontificia Ayuda de la Iglesia Necesitada, pues la patrona es la Virgen de Fátima. No sé si estáis cayendo en la cuenta de que la Virgen María en este sentido no es patrona solo de naciones, ciudades, regiones, sino también de grupos de personas, como los enfermos, o de instituciones, como esta última que he mencionado. En Italia, la primera que destacamos es la Virgen de Loreto. Me reservo la historia, que es preciosa, de la Virgen de Loreto, pero lo curioso no es que la Virgen de Loreto no es patrona de Italia, si bien de los aeronautas. Y por lo tanto, como sabéis, la tradición, ¿no?, y la leyenda al respecto, ¿por qué se debe? O se debe a los franciscanos la Virgen de los Ángeles, tan relacionada con la Porciúncula, allí en Asís, y que, bueno, junto a la Inmaculada son las dos grandes banderas de devoción de los franciscanos, y la Virgen de los Ángeles va a ser patrona de muchos lugares, no solo en España, sino también en América, con lo cual también es digno de mención. O María Auxiliadora, por parte de los salesianos, que tiene su basílica en Turín, digna también de visitar. Y claro, a través de los salesianos que la declararon su patrona, aquí tenemos el caso de la patrona de una congregación, en este caso de los salesianos, pues la llevan por todo el mundo. Incluso en Sevilla tenemos casos muy significativos devocionales, no solo la María Auxiliadora de allí de Sevilla, sino por ejemplo en Utrera, la casa madre a nivel nacional, y en Morón de la Frontera, donde no se la declaró patrona porque de visitar. Y claro, a través de los salesianos que la declararon su patrona, aquí tenemos el caso de la patrona de una congregación, en este caso de los salesianos, pues la llevan por todo el mundo. Incluso en Sevilla tenemos casos muy significativos devocionales, no solo la María Auxiliadora de allí de Sevilla, sino por ejemplo en Utrera, la casa madre a nivel nacional, y en Morón de la Frontera, donde no se la declaró patrona porque ya lo era la Inmaculada, pero sí la alcaldesa Perpetua. A propósito de Perpetuo, la Virgen del Perpetuo Socorro, que es la patrona de los redentoristas, los cuales también la propagaron, y bueno, es patrona de infinidad de instituciones. Yo me he quedado admirado. En España es patrona de la sanidad militar, del Colegio de Médicos, del Ministerio de Gobernación, del Seguro Español, hasta la Hacienda. O sea, es patrona de todo lo que esté relacionado con la seguridad o el auxilio. Y sobre todo,
aquella que es considerada la patrona de Roma, la Salus Populi Romana, salud del pueblo romano, por haber acudido tantas veces los papas en momentos de extremo peligro para la ciudad, como aquella vez, como decía, que Gregorio Magno procesionó con su imagen por la ciudad de Roma hasta que no cesó la epidemia. Ahora mismo se encuentra, como desde sus orígenes, en la Basílica de Santa María la Mayor, en concreto en la Capilla Paulina, magnífica. Yo creo que también hay devociones marianas que se reconocen como patronas, que tienen un recinto sacro singular. Este es el caso de una de ellas, de forma totalmente elocuente. En España tenemos a la Virgen de Guadalupe, y de una forma, en comparación a estos dos, ¿no?, más modesta, pero también magnífica, pues nuestra patrona, la Virgen de la Soledad, ¿no?, por el hecho de tener el camarín que tiene. Volviendo a la Salus Populi Romani, es bastante la historia que se podría decir al respecto, la resumo brevemente. Fijaros si ha sido tan querida por los papas que Pío V ya rezó ante este icono por la batalla de Lepanto, si bien también el Santo Rosario tiene mucho que ver al respecto. Bueno, Pablo V ordenó que se le hiciera la actual capilla. En 1613, fijaros, ya se le hizo entrega de la Rosa de Oro. Gregorio XVI rezó ante ella en el siglo XIX para el fin de otra epidemia de cólera, y él la coronó en agradecimiento en el año 1838. Pío XII, el año en que escribió la carta sobre la realeza de la Virgen, Achelis Regina, volvió a coronarla. Bueno, ha sido coronada 3 veces, 3 veces. Esto, como se entera en Sevilla, bueno, pues la coronaron 3 veces, y los papas. Y bueno, después en el año 2000, curiosamente, fue declarada patrona de la Jornada Mundial de la Juventud, y recientemente el Papa Francisco le ha concedido la Rosa de Oro, en el año 2023. A propósito de la Virgen, de la Salus Populi Romani, la salud del pueblo romano por los jesuitas, se expanden por todo el mundo, llega a España, tenemos ejemplares pictóricos y escultóricos, sobre todo pictóricos preciosos. En Sevilla también lo tenemos, en Marchena, y bueno, y en Quintillana también tenemos la suerte, en el Santuario de la Soledad, de tener una reproducción de principios del siglo XIX, en el que curiosamente se representa a la Salus Populi Romana influenciada por la iconografía del Perpetuo Socorro. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX las dos son archiconocidas en todo el mundo, la Virgen del Perpetuo Socorro y la Salus Populi Romana. Por cierto, el santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro, si le tenéis mucha devoción, está cerquita de la Basílica de Santa María la Mayor. Dicho esto, vamos a aterrizar ya en los patronazgos marianos en España. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, que ya son muchos datos, ¿no? Voy a destacar sobre todo el patronazgo de la nación, ¿no? La Inmaculada Concepción es la patrona de España desde 1760. Sí es verdad que desde muy antiguo, como ha dicho el director de la casa de Montserrat, pues se buscaba no solo la definición dogmática de la Inmaculada, sino también el patronazgo de la Inmaculada para España y todo lo que era entonces su reino. Bueno, pues no se logra hasta 1760. Con una particularidad: hasta entonces nunca se había reconocido como patrona a la Virgen como Inmaculada, sino como Concepción, para que los papas no tuvieran como una especie de complicidad en lo que todavía no era dogmáticamente oficial respecto a la Inmaculada Concepción. Pero indirectamente, y esto se debe también a un franciscano de la provincia de Santa María de los Ángeles en Sevilla, ¿no? Pues escribe el informe para el patronazgo, en el que se insiste mucho en la Inmaculada Concepción, hasta el punto de que el Papa lo reconoce, haciendo referencia indirecta al título de la Virgen tal y como aparece en ese memorial. De manera que de forma explícita, si bien indirecta, el Papa hace a la Inmaculada Concepción, la declara patrona de España. Si bien es justo recordar que la Inmaculada es patrona antes que lo fuese de la nación española, del reino y todos sus territorios, pues nada más y nada menos desde el año 1585 por los tercios españoles, que le atribuyeron esa célebre victoria de Empel en la actual Holanda. En Asturias podemos recordar a la Virgen de Covadonga,
estoy mencionando las patronas a nivel regional. La Virgen de Covadonga, la Virgen de Bien Aparecida en Santander, la Virgen de Valvanera en La Rioja. Después también podríamos recordar a la Virgen de la Candelaria en Canarias. Y por ser el sitio donde nos encontramos, ¿no?, la Virgen de Montserrat, llamada la Moreneta, y de gran devoción pues en Cataluña, reconocida patrona de tal desde el año 1881. Y curiosamente aquí vemos un caso como patronazgos importantes de regiones españolas pues influyen también a nivel mundial. Aquí esta iglesia en primer lugar del reino de Aragón, porque después se fusiona el del reino de Castilla con el de aquí, por lo tanto son de ambas coronas, y actualmente de España, pues se erige en honor de la Virgen de Montserrat. Y por eso, cuando veamos la fachada, encontraremos a la Virgen de Montserrat, una iconografía muy curiosa. Está en piedra la Virgen con el niño y están pues con un serrucho cortando la roca, la Virgen de Montserrat. Y veremos también otros casos que después nos explicarán en esta misma iglesia. La Virgen de Guadalupe, en Extremadura, al respecto tendríamos que decir bastante. Incluso hay una leyenda que dice que fue un regalo que se le hizo a San Leandro y que después con la invasión musulmana llegó a parar allí. La Virgen de los Desamparados, archiconocida, ¿no?, en Valencia. En Sevilla también tenemos la particularidad de que tiene un altar y una imagen preciosas en Marchena, en la parroquia de San Sebastián, y que incluso durante un tiempo, ¿no?, pues se le reconoció cierto patronazgo, si bien la patrona se reconoce que es la Virgen del Rosario. La Virgen del Pilar, también sobradamente conocida por ser la patrona entre muchas instituciones que hay, sobre todo de la Guardia Civil. Aunque Andalucía no tenga patrona, es destacable dos grandes devociones. Por una parte, la Virgen de la Cabeza y por otra parte, la Virgen del Rocío. Desde el siglo XVII pues, es reconocida como patrona de una forma de hecho, ¿no?, trámite de derecho entre su propia hermandad y el pueblo de Almonte. Aquí tengo una relación amplísima de los patronazgos de la Virgen en cuanto a las diócesis españolas. Simplemente decir que de las 69 diócesis, 48 tienen a la Virgen por patrona. Y las que no, porque tiene algún santo o santa, sí la ciudad o la sede de la diócesis sí tiene a la Virgen María como patrona, lo cual también yo creo que es un dato bastante significativo. Y a nivel de localidades, como esto hay unas cuantas de páginas, pero bueno, hay 1.101 advocaciones marianas que son patronas, o sea, más de 1.100 advocaciones, y de casi 5.000 localidades españolas, aproximadamente son unas 8.000. Y seguramente las otras son de santos y santas, pero prácticamente habrá una gran devoción de la Virgen, lo cual eso lo podréis ver detenidamente en la relación. A nivel de Andalucía, pues son destacables la Virgen del Rosario, ¿no?, patrona de Cádiz, la Fuensanta de Córdoba, como también la Virgen de las Angustias en Granada y sobre todo la Virgen de los Reyes en Sevilla, que es la patrona de la ciudad como de la archidiócesis. Aquí anoto, ¿no?, que el patronazgo de la Virgen de los Reyes sobre la ciudad de Sevilla es de tiempo inmemorial, si bien se enfrenta a la leyenda infundada que se le atribuye a la Virgen del Pilar, o a la confusión con el de la Iniesta Gloriosa, que ciertamente en este último caso es del ayuntamiento y no de la ciudad. La historia es preciosa y muy amplia, la de la Virgen de los Reyes, si bien en el año 1904 se la corona canónicamente, la primera en recibir ese privilegio en Andalucía, y en 1946 Pío XII la declara como patrona principal ante Dios de la ciudad y de la archidiócesis. Igualmente ofrezco un elenco de todos los patronazgos de la provincia de Sevilla, de todas las localidades, y solo anotar que de los 106 municipios que integran la provincia, 89 localidades pues tienen por patrona a la Virgen María. Aquí hago un comentario de las más destacadas. Curiosamente yo subrayo que si bien casi todas las localidades sevillanas tienen a la Virgen María como patrona, los patronazgos canónicos más antiguos son de santos.
San Eutropio en Paradas y Santa María Magdalena en Araal, y estamos hablando de patronazgo del siglo XVIII. El reconocido canónicamente más antiguo, lo tendría que precisar algo más, es el de la Virgen de Gracia en 1804 en Carmona. Y después tenemos otros varios, ya sobre todo en el siglo XX, a finales del siglo XX, como Setefilla, Leonora del Río, Consolación de Utrera, Agua Santa, Belén y recientemente, ¿no?, en el año 2019, reconocido de una forma expresamente canónica, la Virgen de la Soledad. En cuanto al patronazgo de la Virgen de la Soledad, ya don Juan Manuel hizo una relación bastante interesante, ¿no?, en la revista extraordinaria que editó La Hermandad. Y bueno, ciertamente se podría hablar de una protohistoria del patronazgo, porque como he dicho anteriormente, una cosa es el reconocimiento canónico de este y otra la historia que lleva detrás. En el caso de la Virgen de la Soledad hay bastantes datos que apuntan al hecho de que ese patronazgo era de hecho, es decir, era reconocido de forma popular. Y hay muchísimas expresiones al respecto, sobre todo en el siglo XVII y en el XVIII, en el que no solo la hermandad, sino toda la localidad, subrayo este dato, lo cual la distingue, pues se encomendaba a la Virgen de la Soledad en sus máximas adversidades. Quizás la expresión más curiosa, ¿no?, al respecto sobre el patronazgo de la Soledad es en el inventario que había de los bienes de las iglesias de Cantillana en 1851, pues el entonces párroco, mientras que no hace ninguna referencia a otras devociones que había en el pueblo, sí que hace una referencia explícita a la soledad. Me estoy refiriendo a Antonio Rodríguez Zapata, que fue párroco, lo cual también es interesante tenerlo en cuenta, entre los años 1829-1867, es decir, toda la vida. Bueno, pues esta persona, que bien conocía el pueblo en aquel entonces, en 1851, pues afirma que el Santuario de la Soledad era un lugar de reposo, ¿no?, para todo el pueblo, de gran veneración para la localidad, insisto, no solo para la hermandad, sino para toda la localidad. Y también ofrece otro dato, el hecho del cementerio. Ya en 1848, bueno, pues se hallaba el cementerio a las espaldas del santuario. Y digo que es bastante importante a tenerlo en cuenta a la hora del acicate, ¿no?, de la devoción, como también del patronazgo de la Virgen de la Soledad, por el hecho de varios datos fundamentales. Lo que ya desde hacía siglos hacía la hermandad, que era la representación del descendimiento y del santo entierro, que fue un atractivo total en el sentido social, porque los dirigentes del pueblo veían aquello como un auténtico escaparate, ¿vale? Hasta los condes de Cantillana estaban implicados en ellos, sino también sentido religioso, porque era el arma más propagandística que tenía la Contrarreforma, ¿vale? Y ya había la costumbre, por parte de los cantillaneros, de ir de paseo al santuario, lo que es una peregrinación. Bueno, pues el hecho de ubicar allí también el cementerio acrecentó la costumbre, ya no solo por la devoción que tenían los cantillaneros, sino obligada de ir al cementerio para prestarnos, pues, el respeto a los difuntos y de paso también o directamente a la Virgen de la Soledad. Bueno, pues yo creo que es un dato curioso que había que tener en cuenta. Es un misionero a finales del siglo XIX el que por primera vez en 1878, a menos que se encuentre otro dato, cuando refiere a la Virgen de la Soledad expresamente como patrona de Cantillana. Y yo creo que también es interesante, no lo dice alguien del pueblo, sino alguien de fuera, y que como misionero ha habido, ¿no?, las circunstancias devocionales de la localidad. Es interesante destacar, pues, también todo el proceso que supuso en 1919 de la solicitud del reconocimiento del patronazgo de la Virgen de la Soledad. Estoy resumiendo aquí lo más grande, para no aburriros mucho. Pero mi sorpresa ha sido bastante grata porque, claro, yo siempre me preguntaba el por qué, ¿no?, cuando llegó aquel momento de 1919, por qué fue ese año y no fue antes o no fue después.
Mira, para entender esto, desde que la hermandad se inscribe a la Orden Tercera de los Servitas, ¿vale?, que eso es a final del siglo XIX, además de celebrar pues, sus principales cultos, que eran el Setenario, el Viernes de Dolores, lo que era el Descendimiento, el Santo Entierro, la Resurrección. Bueno, pues, además de eso, cuando se inscribe en relación a la Orden de los Siervos de María, como sabéis, ellos le tienen una devoción enorme a la Virgen de los Dolores, celebra como fiesta también importante el tercer domingo de septiembre, que era cuando se celebraba, en relación a los Siervos de María, los 7 dolores de la Virgen. Claro, es interesante saberlo, ¿no? Porque en aquel entonces en Cantillana, como bien todos sabemos, ¿no?, las dos devociones litíficas de la localidad, la Asunción y la Pastora, bueno, pues celebraban, como al día de hoy lo hacen, sus fiestas en verano, sus fiestas principales. En aquel entonces, pues la Asunción en agosto y la Pastora en septiembre. Es significativo, ¿por qué? Porque yo esto no lo había leído antes nunca, ¿no? La Virgen de la Soledad celebraba el tercer domingo de septiembre esa fiesta como la culminación de las grandes fiestas que se celebraban en Cantillana. Lo que particularmente para mí era una impresión, bueno, pues después algunos documentos pues me lo han verificado. O sea que los propios cantillaneros consideraban que el broche que cerraba las fiestas de verano pues era la Virgen de la Soledad aquel tercer domingo de septiembre. ¿Por qué subrayo esto? Porque se entiende el por qué en 1919 se pide no solo el patronazgo, sino un permiso. ¿Cuál? Fijaros, en 1911 el Papa Pío X, eso es, con la reforma litúrgica, dice que se tiene que revalorizar el domingo, y cualquier fiesta que hubiera un domingo de la Virgen o de algún santo se pasaba a otro día, pero el domingo era para celebrar el Día del Señor. ¿Qué pasa? Se aplica en 1913 y la hermandad tiene un inconveniente. Si no lo puede celebrar el tercer domingo de septiembre, sino como había establecido la liturgia, que se hiciera el 15 de septiembre, es decir, al día siguiente de la Exaltación de la Cruz, por una parte, ¿no?, pues coincidía con la novena de la Divina Pastora, y por otra, pues ya no cerraba la fiesta de verano. Insisten entonces en que tienen que recuperar esa fiesta el tercer domingo de septiembre. Obviamente tenía que ser con un permiso de la Santa Sede. El párroco, ¿no?, pues comienza a solicitarlo, pero para ello también tiene que tener un respaldo, el respaldo del obispo y el respaldo de la localidad. ¿Qué mayor respaldo que dejar claro pues que la Virgen de la Soledad era reconocida por los cantillaneros desde tiempo inmemorial como patrona? Entonces comienza el expediente, la hermandad conserva, gracias a Dios, las actas del mismo, las actas del ayuntamiento también se conservan, la carta también que se dirige al obispo, la que el obispo dirige a la Santa Sede, y dejan bastante claro que desde tiempo inmemorial los cantillaneros habían considerado a la Virgen de la Soledad patrona de Cantillana, y que de ahí se deduce la importancia que tenía para el pueblo el hecho de que aceptaran que siguiera la hermandad celebrando el tercer domingo de septiembre como fiesta principal, y con ello cerrar la fiesta de verano como lo habían hecho desde que se agrega a los siervos de María. Curiosamente, cuando llega la aceptación, que también, ¿no?, pues con la investigación se ha descubierto, siempre nos preguntábamos por qué viene desde el Palacio Alten. El Palacio Alten es un precioso palacio aquí en Roma, renacentista, que se encuentra detrás de la Plaza Navona y donde tenía entonces sede el Colegio Español, donde después un servidor estudiaría, ¿no?, durante 5 años en Roma, pero ya en otro sitio. Bueno, pues había la costumbre en aquel entonces en que el director del Colegio Español, que tenía su sede en el Palacio Alten, fuese el agente de preces. ¿Quién es el agente de preces? El agente de preces era aquel pues, que intermediaba entre las diócesis españolas y otros asuntos de lengua española con las congregaciones habidas en Roma. Entonces, todo aquello que llegaba de España pasaba por sus manos. Claro, eso explica que después un tal Carmelo Blay, que era entonces
el director del Colegio Español, sea el que se dirija al canciller de la diócesis de Sevilla para dar respuesta a lo que había solicitado la Hermandad de la Soledad, que responde de una forma explícita adjuntando la carta de la Congregación de Ritos que aprobaba la concesión de que la Hermandad hiciera la fiesta principal el tercer domingo de septiembre, como lo había hecho hasta entonces, si bien lo tenía que renovar a los 10 años, lo cual hizo prácticamente hasta 1950, cuando en el 51 pasaron los Dolores Gloriosos a celebrarse en octubre. Bueno, pues además de esa carta, la carta de Carmelo Blay, diciendo pues que la Congregación de Ritos no había creído pues oportuno, ¿no?, hacerlo de forma explícita, aquello que ya en el trámite de la documentación quedaba bastante explícito en cuanto que la Virgen de la Soledad era patrona de Cantillana y que igualmente tenía los derechos que cualquier reconocimiento canónico podía tener. Claro, en este sentido, indirectamente la Congregación de Ritos reconoce el patronazgo de la Virgen de la Soledad. Cuando en 2019 se plantea, ¿no?, la celebración del centenario, claro, se ve la oportunidad de que aquello que indirectamente se había hecho, pues de una forma ya explícita se hiciera, para que nos entendamos, con papeles. Bueno, pues en aquel entonces se solicita, se hace un expediente pormenorizado al respecto de 2 libros, ¿no? Los miembros de la hermandad bien saben al respecto. Y finalmente ya la Santa Sede, la Congregación para el Culto Divino, reconoce tal patronazgo. Y al respecto, para ir resumiendo y concluyendo este apartado dedicado a la Virgen de la Soledad, me parece bastante interesante no solo el hecho de que explícitamente en un documento se refiere a la Virgen de la Soledad como patrona de la localidad, sino también que se haga referencia que por ello tiene todos los derechos que le compete por serlo jurídica y litúrgicamente. ¿Qué significa jurídica y litúrgicamente? Si nos vamos al documento del año de 1973, en la que la Congregación para el Culto Divino dice cómo se tiene que elegir y reconocer un patronazgo y las consecuencias jurídicas y litúrgicas que tiene, se resume en los siguientes 3 puntos. Primero, dice este documento que solo puede haber un patrono. Jurídicamente, en consecuencia, la Virgen de la Soledad es la única patrona de Cantillana. Segundo, la celebración litúrgica de la patrona se considera pues solemnidad, lo cual también en este caso la celebración de la litúrgicamente, ¿no?, de la patrona de Cantillana pues se celebra con rango de solemnidad. Y las consecuencias, ¿no?, ese sería el tercer punto, que tiene litúrgicas, el hecho de que el Viernes de Dolores se pueda celebrar con tal grado de solemnidad. Hago aquí también una breve relación, que si se publica, ¿no?, pues lo podréis ver, sobre todo lo que propicia este gran acontecimiento para el pueblo en el año 2019, por lo que hasta entonces, en las últimas décadas, ya había hecho de forma institucional el ayuntamiento, como la propia Iglesia y de forma concreta la Hermandad. Voy a terminar pues haciendo una breve relación sobre el significado teológico que tiene el patronazgo, ¿no?, de la Virgen de la Soledad. Ciertamente hemos dicho anteriormente que el patronazgo, ser patrón, infiere la protección o la intercesión de un santo, en nuestro caso de la Virgen, para bien de un pueblo. Fijaros, en este sentido, cuando hablamos de la Virgen de la Soledad como patrona de Cantillana, eso de ser patrona, estamos queriendo decir pues que es intercesora ante Dios y el pueblo. Ella intercede ante Cristo, ¿no? Cuando intercede no quiere decir que ella interceda por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Y en este caso, siempre que decimos que un santo se halla ante Dios apud Deum intercediendo, estamos reconociendo su intercesión. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que cuando nosotros decimos que la Virgen de la Soledad es patrona apud Deum, lo que estamos queriendo decir es ante Dios. Yo particularmente pienso que, claro, eso tampoco la distingue de otras intercesiones, porque al fin y al cabo
Cualquier santo o cualquier advocación intercede ante Dios. ¿Cuál sería la expresión más explícita que distingue el patronazgo de la Virgen de la Soledad de otros patronazgos populares o de hecho? No tanto la expresión apud Deum como sí la expresión canónica o litúrgica, porque eso significa que el patronazgo no solo es de hecho o popularmente hablando, sino de derecho, es decir, que ha sido reconocido por la congregación del culto divino y que tiene sus consecuencias tanto jurídicas como litúrgicas. Y voy terminando. Intercede ante Cristo, ante Dios, por su pueblo. Claro que Cristo, por su infinita misericordia, quiso que ese poder que Él tenía para bien de la humanidad pudiera ser compartido por los santos. Y en este sentido, ¿verdad?, todo aquello que la Virgen de la Soledad, como patrona de Cantillana, puede conceder a todos sus habitantes, proviene de Cristo, ¿no?, que es la fuente de la gracia. De ahí también el hecho de que la Virgen María sea reconocida como medianera de todas las gracias. ¿Cuál es la característica de la intercesión de la Virgen María en relación a la intercesión de los demás santos? No solo en el poder que tiene, por ser quien es, la Madre de Dios y nuestra Madre en el orden de la gracia, es decir, Madre espiritualmente hablando, sino también por su carácter materno. El hecho de ser Madre de Cristo y nuestra Madre hace que su intercesión tenga un matiz profundamente materno. Y precisamente no, desde ese calado materno, pues hay muchas expresiones que refieren el amor de la Virgen María hacia nosotros por el cuidado que tiene por interceder ante Cristo como una madre puede hacer por sus hijos. Y en relación a este concepto de mediación materna de la Virgen, que viene a expresar el patronazgo mariano, pues termino haciendo alusión pues, a esos versos que componen el himno que nosotros dedicamos a la Virgen bendita de la Soledad, cuando nos dirigimos a ella como nuestra augusta reina, diciéndole, somos los hijos de tus amores, los hijos somos de tu corazón, míranos siempre, Madre querida, en esta vida con compasión. Bajo los pliegues de ese tu manto, vivir queremos hasta el morir y para siempre podamos todos verte la gloria por siglos mil. Pues nada, muchísimas gracias